del núcleo 4 e inclusive de algunas neuronas que son de la vía extrapiramidal. Entonces, por eso hay problemas de coordinación, hay ataxia, hay anosmia y, obviamente, ausencia de GNRH. Entonces, eso es el síndrome de Kalman y es importante que lo recuerden ahí. En cambio, en amenorrea secundaria, en cuarto compartimiento, acá tenemos la famosa anovulación central funcional. La anovulación central funcional, que puede ser por múltiples causas, dentro de las cuales las más importantes son alteraciones en el eje tiroideo y alteraciones en los corticoides, ¿no? Demasiado estrés, demasiado cortisol, mucha CRH, un distiroidismo, todo eso genera alteraciones centrales y se conoce como anovulación central. Pero dentro de estas causas funcionales de anovulación central, la anorexia, acuérdense eso, pregunta examen, la anorexia es la causa más frecuente, la anorexia, ¿ya? Muy bien, entonces como ven, en cuarto compartimiento también hay diferencia en estas causas importantes. Sin embargo, para tercer compartimiento, básicamente la hiperprolactinemia, aumento de prolactina, los tumores son la causa más importante en ambas amenorreas. O sea, la hiperprolactinemia por cualquier causa y los tumores de la silla turca o de cualquier zona aledaña son la causa número 1 en ambos lados. Sin embargo, la hiperprolactinemia de la amenorrea secundaria es la asociada a fármacos, ¿ya? Antidopaminérgicos. Mientras que la hiperprolactinemia de la amenorrea primaria suele ser más con los prolactinones, ¿ya? Entonces, como ven, las causas en el tercer compartimiento se comparten. ¿Ya está? Listo. Entonces, ahora sí, vamos a ver un poquito de la clínica y el diagnóstico. Entonces, para poder entender bien qué es lo que nos preguntan en amenorrea, lo que ustedes les van a llevar es a llegar al diagnóstico. Más que otra cosa van a querer llegar al diagnóstico, ¿ya? Entonces, cuando están frente a un caso de amenorrea primaria, una vez que lo han diagnosticado por la edad que hemos quedado, se pregunta, ¿tiene caracteres sexuales secundarios? Sí. Ya. Eso quiere decir que hay hormonas. Entonces, como hay hormonas, el compartimiento 2 y el compartimiento 3 y el compartimiento 4 tienen que estar bien. Tienen que estar bien, porque hay hormonas para que haya caracteres sexuales secundarios, ¿me entienden? Entonces, lo que debe estar mal, ¿quién es? El compartimiento 1. Entonces, por eso se le hace una ecografía, una eco transvaginal. Entonces, en la eco transvaginal tú vas a ver presencia de útero o vas a ver ausencia de útero. Son dos opciones, ¿ya? Entonces, si la chica tiene útero, pero no está arreglando, entonces debe haber una obstrucción o puede haber un bloqueo androgénico. Pero si la chica no tiene útero, entonces claramente puede ser un XX, o sea, esto de acá, una genesia de Müller, un Rokitansky-Kuster-Hauser sin útero, o podría ser un varón que nunca fue mujer, pero pues fenotípicamente parece mujer, que es el Morris, un XY. Entonces ahí aparece este diagnóstico diferencial, ¿ya? Entonces, nuevamente, si tienes una chica con amenorrea primaria diagnosticada por los criterios y tiene caracteres sexuales secundarios, entonces tu sospecha está que no es un problema hormonal, debe ser el canal, el 1 el que está mal. Entonces hagámosle una eco transvaginal. Si en la eco transvaginal encontramos útero, entonces estamos frente a una obstrucción que puede ser un himen imperforado, un tabique vaginal o un bloqueo androgénico que no le deja funcionar, un ovario poliquístico o una hiperplasia suprarrenal severa. Pero si no encontramos útero, entonces no hay útero, pues debe haber una genesia de Müller. Si es una XX, una mujercita, es una genesia de Müller. Pero puede que nunca fue mujercita, entonces es un XY. Es un XY, es un síndrome de Morris, una feminización testicular, ¿ya? Muy bien, pues ese es el diagnóstico diferencial. De acá, lo único que quiero que recuerden es esto. El himen imperforado tiene una triada, que es amenorrea primaria, masa abdominal con dolor cíclico. Si una chica con amenorrea primaria, masa abdominal dolorosa, pero cíclica, entonces sospecha himen imperforado. ¿Listo? No olvides que el himen se debe ver la penalidad al momento del nacimiento, ¿ya? Perfecto. Ahora sí, vamos acá. ¿Qué pasa si la chica no tiene caracteres sexuales secundarios? Si no tiene caracteres sexuales secundarios, entonces el problema claramente es hormonal. Es hormonal. Entonces no está produciendo hormonas. Entonces me voy a hacer la primera pregunta. ¿Será un problema del ovario? Entonces dosamos FSH. Si la FSH está menos de 2 o si la FSH está más de 40. ¿Ya? Si la FSH está más de 40, eso quiere decir que ha fallado por completo los ovarios, porque está muy alto la FSH. Entonces la culpa es del compartimiento 2, son los ovarios. ¿Y quién está en compartimiento 2 acá? El Turner. Acá aparece síndrome de Turner o disgenesia gonadal pura. Entonces ya saben que el síndrome de Turner sale al ojo, talla baja, tirium cúbito valgo, ¿no? Y una chiquita que no regla, pues, ¿no? Eso es un Turner. En cambio, la digenesia gonadal pura, la talla es normal, pero no regla. ¿Listo? Acá. Pero si el FSH está menos de 2, entonces quiere decir que es un problema central, es un hipogonadotrófico central. Entonces acá el problema puede ser el hipotálamo o la hipófisis, ¿no es cierto? Hipotálamo hipófisis. La causa más común acá es un retardo constitutivo del crecimiento y del desarrollo. O sea, simplemente está demorando constitutivamente, no es una patología. Pero puede haber otras causas que hay que explorar. ¿Ya? Entonces ese es el algoritmo diagnóstico acá para cuando no tiene caracteres sexuales secundarios. Dosamos FSH. Más de 40, problema ovárico, menos de 2, problema central. Y dentro del problema ovárico tienes el Turner y la disgenesia gonadal pura. ¿Listo? Ya está. Eso es lo que quería que ustedes tengan presente en amenorrea. Muy bien, ahora vamos a la amenorrea secundaria. Lo bacán de la amenorrea secundaria es que no vas a tener que hacer todo este algoritmo complejo, porque si la chica ya arregló antes, entonces probablemente pues el caso o lo que tenga, ¿no es cierto? No va a requerir pues una ecografía de inicio, porque ya arregló antes, pues, ¿no? Probablemente. O también lo puedes ver de otra forma, que su diagnóstico diferencial va a estar por las causas más frecuentes. Entonces, eso es lo que quiero explicarles acá. Cuando una chica tiene amenorrea secundaria, lo primero, porque la causa número 1 de amenorrea secundaria es el embarazo, entonces lo primero que tienes que hacer es dosar beta-HCG para descartar el embarazo. Ojo, no estoy diciendo hacer una ecografía. El embarazo, para el diagnóstico diferencial de amenorrea, se descarta con beta-HCG. ¿Ya? Entonces, por favor, primera prueba de embarazo, causa número 1 de amenorrea secundaria. ¿Listo? Si no te sale embarazada, entonces dósale prolactina. La prolactina, no se olviden, que puede ser asociada al consumo de fármacos antidopaminérgicos o por un prolactinoma o cualquier otra causa. Entonces, también dosas prolactina solamente después de la beta-HCG. ¿Ya? Si la prolactina no está tampoco alterada, podría sospechar problema tiroideo, dosamos TSH solamente si es que hay clínica de distiroidismo. Si hay sospecha de hipo o hipertiroidismo, su TSH. Y si con eso tampoco te sale el diagnóstico, la última prueba en frecuencia es el test de supresión de progestágenos o test de Gamma. ¿En qué consiste, Doc? Consiste en darle a una chica, en la segunda fase de su ciclo, 3 a 5 días de progesterona, medroxiprogesterona, y luego se le suprime. Si se le suprime y la chica regla, entonces era un problema de anovulación. Probablemente tiene SOP. Pero si después de suprimir la chica no regla, entonces no es un problema de anovulación. ¿Ya? Entonces hasta ahí llegamos en el diferencial de las causas más frecuentes. Embarazo, que es el más frecuente de todos, no es una enfermedad, es algo normal. La prolactina alta, eso dijimos, compartimiento 3. Problema de TSH, compartimiento 4. Y la anovulación con el test de progesterona o de supresión de progesterona, que sería para el compartimiento 2, ¿no? Para el ovario poliquístico. Muy bien. Entonces, si con nada de esto has diagnosticado, entonces ahora sí pasamos al test completo. El test completo es el siguiente. Le damos anticonceptivos orales combinados, o sea, estrógeno y progesterona por un mes enterito. Y le cortamos. Entonces, si la paciente con un mes enterito de hormonas no regla, entonces el problema es de canal. Le da hormonas y no ha arreglado, el problema es del canal. Ya está diagnosticado, algo hay en el canal. Pero si le doy un mes de hormonas y si regla, ya, entonces el problema no es el canal. Debe ser algún otro componente. O sea, puede ser el compartimiento 2, el 3 o el 4. Entonces, ¿cómo habíamos quedado que se diferenciaba? Justamente aquí está. Le dosamos FSH. Si el FSH habíamos quedado sale menos de 2, entonces el problema es central. Hipófisis, hipotálamo.
Ya habíamos quedado. Si la FSH sale más de 40, entonces el problema es ovario. Ovario, ¿no es cierto? Igual que arriba. Entonces ahora sí, cuando la FSH sale más de 40, tenemos falla ovárica precoz y has hecho el diagnóstico acá del compartimiento. Muy bien. Y finalmente, si es que es un problema de hipófisis hipotálamo, el último test que se hace es este de acá, la GNRH. El último test en hacer es la GNRH, porque si el paciente responde a GNRH, era un problema del hipotálamo, pero si no responde a GNRH, era un problema de hipófisis. Es el famoso test de Luforan, pregunta de examen, y ese test de Luforan sirve para desempatar hipotálamo hipófisis. ¿Listo? Ya está. Entonces, eso es el algoritmo que yo quiero que tú recuerdes para fines prácticos de amenorrea. Muy bien, ya está. Sin embargo, van a haber preguntas de examen, ya que lo ponen observaciones, donde venga por otro lado el algoritmo. O sea, ¿qué pasa si te dicen que tienes una chica con amenorrea? Vamos a suponer primaria, ¿no? Primaria. Y te dicen que le han hecho una ecografía transvaginal, una eco-TV. Entonces, cuando le han hecho una eco-TV, entonces te han cambiado el algoritmo, porque han venido de frente a la ecografía. ¿Listo? Entonces, ahí se abre una llave. Si en la ecografía transvaginal tiene útero, o si en la ecografía transvaginal no tiene útero. ¿No es cierto? Entonces, te han abierto ahí una llave. Esa es una forma de abordar. Entonces, cuando te han puesto en la eco-TV que tiene útero, entonces tienes que luego preguntarte, ya, pero ¿está funcionando o no sus hormonas? Entonces vas a tener que dosar igual FSH. Vas a tener que ver el perfil hormonal, ¿sí o no? Porque en este caso no sabrías si estás frente a una mujer con o sin útero de arriba o de abajo. Entonces la FSH viene en ese momento, ¿ya? Si te dicen que no tiene útero es más fácil, porque ya sale el diagnóstico. Pero luego hay preguntas que te dicen así. Ha venido una mujer con amenorrea, así de fácil, y te dicen, le han hecho un dosaje de FSH. De frente te han dicho la FSH. Y te dicen, ya la FSH está a menos de 2 o está a más de 40. Entonces nuevamente, ¿no? Menos de 2 o normal, inclusive te pueden poner menos de 2 o normal, para complicarte la vida. Menos de 2 o normal. Entonces lo bueno es que cuando sale el FSH más de 40, pues ya sabes que es falla ovárica precoz o es síndrome de Turner, ¿no es cierto? Porque es más de 40, no hay ovario o ha fallado el ovario, ¿no es cierto? Ahí sale fácil. Pero cuando sale normal o menos de 2, ¿acá qué tienes que hacer? Acá tienes que hacer la eco-TV para ver si hay un útero, para ver si esto es una genesia o no. Entonces, lo que quería ponerte en las observaciones es que no siempre las preguntas van a venir con el algoritmo que te muestro acá a la izquierda. Este es el que me gusta más y el que es más fácil de aprender. Si no, te puede venir de la otra manera. Entonces, siempre, por favor, enfócalo así. Pero lo primero que tienes que descartar siempre es si es una amenorrea primaria o secundaria, ¿ya? Y siempre, en ambos casos, deberías hacer una beta-HCG. Una beta-HCG. Siempre embarazo es importante descartar, ¿ya? Es un consejo siempre que tienes. Listo. Entonces, con eso hemos terminado la parte de amenorrea. Muy bien, ahora sí vamos al resto de patrones de hemorragia uterina normal. Entonces, empezamos. Los ginecólogos, y eso también es un cambio que he hecho en este resumen, en esta versión, los ginecólogos han ordenado su etiología de la hemorragia uterina normal. Esta hemorragia uterina normal la han ordenado en dos tipos, ¿no es cierto? Los orgánicos o causas orgánicas, que es el sufijo o el acrónimo PALM, y las causas funcionales, que es el acrónimo COEIN, ¿no es cierto? COEIN. Entonces, el acrónimo PALM, ya, que es palma, eso es clásico, ya conocido, por eso aparece un dibujito de palma. Supone la P de pólipo, la A de adenomiosis, la L de leiomioma y la M de malignidad, ¿ya? Y el acrónimo COEIN, lo vamos a ver más adelante, son las causas funcionales, ¿listo? Entonces, primero nos vamos a enfocar en el acrónimo PALM, ¿por qué? Porque este es las causas más graves, son las causas que requieren usualmente tratamiento inclusive quirúrgico, y son las causas que primero tienen que ser descartadas antes de llegar a la funcional. Entonces, estas causas son importantes sacarlas por su gravedad. ¿Listo? Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a analizar uno por uno su etiología, cómo es su clínica, su tratamiento y algunas observaciones. Entonces, empezamos. El pólipo es dependiente de estrógenos, o sea, crece con el estradiol, ¿ya? Crece con los estrógenos. Usualmente se da en mujeres de 40 a 60 años, ¿ya? Y es un crecimiento pediculado de las glándulas y del epitelio endometrial. O sea, es un crecimiento de endometrio, ¿ya? En mujeres de 40 a 60 años, impulsado por estrógenos, ¿ya? Ese es el pólipo. Como ves acá, el pólipo se puede diagnosticar rápidamente con una eco-TV, con un eco transvaginal, porque ven que es una excrescencia que está saliendo por acá. Es bien sencillo, ¿ya? Sin embargo, los pólipos que son muy pequeños o difíciles de ver pueden requerir una histerosonografía. La histerosonografía es cuando ponemos agua dentro del endometrio, de la cavidad endometrial, para poder ver mejor. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿cuál es su clínica? Como estamos dentro de HUA, va a dar sangrado. ¿Pero de qué tipo? El sangrado puede ser metrorrágico, o sea, el intermenstrual, o también puede ser un sangrado masivo. ¿Se acuerdan? El masivo puede ser hiper o menorrágico, ¿no? Volumen. Sin embargo, este sangrado se va a asociar a dolor. Este sangrado se va a asociar a dolor, o sea, dismenorrea secundaria por el dolor que genera el pólipo, pero la clave está en que no da masa. No hay masa palpable en el pólipo, porque está dentro de la cavidad. ¿Listo? Muy bien. El tratamiento claramente es quirúrgico, pero tiene que ser endocavitario. O sea, tiene que ser operado por histeroscopía. Histeroscopía quirúrgica. Se saca por dentro. Histeroscopía quirúrgica. ¿Ya? Observaciones. Siempre llevar a biopsia para hacer tu diagnóstico diferencial con un mioma pediculado submucoso. ¿Ya? O diagnóstico diferencial con una malignidad. ¿Listo? Entonces, en observaciones de pólipo, siempre llevar a biopsia. Muy bien. Vamos con la adenomiosis. La adenomiosis también es una patología dependiente de estrógenos, dependiente de estradiol. Pero es mucho más frecuente que el pólipo. Puede afectar a más del 10% de mujeres en edad fértil. Mujeres en edad fértil. ¿Ya? Y usualmente se puede presentar en un rango más amplio de edades, o sea, no necesariamente 40 a 60 años, ¿ya? Eso es importante. Sin embargo, el dato más importante, acá no tengo espacio en la parte clínica, es que el 90% de las adenomiosis son asintomáticas, no van a dar síntomas, así que va a ser muy difícil el diagnóstico, va a ser muy difícil. ¿Y en qué consiste básicamente, Doc? Consiste en que el tejido endometrial se mete acá, al miometrio. Eso es la adenomiosis. El tejido endometrial se mete al miometrio, como estás viendo ahí. Por lo tanto, su diagnóstico va a requerir ecografía transvaginal, donde vamos a ver estos quistes hipoecoicos en la pared posterior y en la pared anterior. Un poquito más en la pared posterior, inclusive, del útero, ¿ya? La eco-TV. Estos quistecitos, ¿ya? Que es el endometrio que está metido ahí. Obviamente, la paciente va a tener un patrón de sangrado similar al pólipo, o sea, metrorragia o masivo con dismenorrea, pero, ojo, el patrón de sangrado es parecido al pólipo, como están viendo acá, metrorrágico, masivo con dismenorrea, pero sí hay una masa, sí tiene masa. Eso es un dato. La diferencia con el pólipo en la clínica va a ser en que sí presenta masa. El útero se palpa, es una masa palpable, pero lisa. O sea, el útero se palpa grande, globoso, liso, el famoso útero boggy. Entonces, eso es la forma de cómo diferencias la adenomiosis del resto. Muy bien. Casos severos de diagnóstico de difícil clínica, se puede pedir resonancia magnética nuclear. Vamos a poner acá resonancia magnética nuclear en casos extremos. Tratamiento no requiere, es observación. Pero si aplicara, la paciente no mejora con el manejo médico. ¿Cuál es el manejo médico? Anticonceptivos. Los anticonceptivos es un manejo médico para la adenomiosis, ¿ya? Pero si no responde con eso, la única forma es histerectomía.
la histerectomía es la única solución final a la adenomiosis, la histerectomía, ¿ya? No se olviden. Pero usualmente son la mayoría asintomáticos, no hay ningún problema, ¿ya? Muy bien. No tengo ninguna observación importante que hacer acá. Ojo, esto no es igual a endometriosis, por si acaso. La endometriosis es cuando el tejido endometrial se implanta fuera de la cavidad uterina y del útero, en el fondo, en el cervix, en las trompas o en otros órganos, no en el miometrio. Entonces no se confundan. Adenomiosis es cuando el endometrio se mete al miometrio. No es endometriosis, ¿ya? Es un dato importante. Muy bien, y ahora vamos al más importante, leiomiomatosis, porque es el más frecuente de todos. La causa más frecuente de sangrado uterino normal orgánico es la leiomiomatosis, los miomas, ¿ya? A diferencia del resto, voy a hacer con otro color, los leiomiomas son dependientes de ambas hormonas, de estrógeno y progestágeno, de los dos, ¿ya? Están presentes en el 80% de mujeres en edad fértil, o sea, es el tumor neoplásico benigno más frecuente de todas las mujeres en el mundo. A diferencia del pólipo, esto es un crecimiento de músculo liso, no es un crecimiento de endometrio, es un crecimiento de músculo liso. Y tiene un componente genético, el cromosoma 2, el cromosoma 14, están involucrados en la famosa miomatosis familiar. Miomatosis familiar. ¿Listo? Así que es una patología muy frecuente, con componente familiar, componente genético y de músculo liso. Recuerden que el mioma no tiene cápsula, es un crecimiento no capsulado del mioma, ¿ya? Muy bien. Entonces, cuando este mioma crece, puede crecer en el miometrio, eso es un mioma intramural, todos lo conocen, que es el más frecuente, intramural, ¿no es cierto? Puede crecer hacia el endometrio, o sea, un submucoso, o puede crecer hacia la serosa, un subseroso, ¿no es cierto? Esos son los miomas en orden de frecuencia, intramural, submucoso, subseroso. Y obviamente, dependiendo del lugar que están, van a dar diferente clínica, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner acá, el mioma intramural, vamos a jalar acá, por favor, para escribirlo, acácito, ahí, ¿no? Cada uno voy a poner ahí su clínica. El mioma intramural, como ven acá, está dentro del músculo, entonces lo que va a dar es una masa, porque está ahí metido, se va a palpar, y el sangrado que va a dar es una hipermenorrea, o un sangrado masivo, si quieren ponerlo así, de muchos días también, ¿ya? Entonces, su principal patrón de sangrado es hipermenorreico o menorrágico, es el masivo, con una masa palpable. Pero eso solamente va a ser cuando sea grande, porque si son pequeños va a ser asintomático. Entonces, el intramural es asintomático la mayoría de veces. El subseroso, vamos a saltarnos de subseroso, de la misma manera, crece cuando es chiquito, es asintomático, y cuando va creciendo va a aparecer también masas, porque se puede palpar, pero no sangra, porque está hacia afuera. Entonces, lo que va a tener es dolor. Entonces, la clínica del subseroso, al inicio es asintomático porque está creciendo y luego da masa y dolor. Entonces, se dan cuenta, esos dos miomas, el intramural y el subseroso, o sea, el más frecuente, y el menos frecuente, comparten la clínica. Son asintomáticos al inicio, luego cuando van creciendo hacen masita, y luego el intramural hace sangrado y el subseroso hace dolor. ¿Listo? Acá. Sin embargo, el submucoso, ya que está la pregunta de examen, este de acá es siempre sintomático, por eso lo voy a hacer con rojo. Siempre es sintomático. Da sangrado metrorrágico, no lo olvides, metrorrágico, ¿ya? Da sangrado metrorrágico. ¿Por qué? Porque al crecer pegado a la cavidad va a ser siempre más predisponente a sangrar, en cualquier momento, metrorrágico. Pero cuando es lo suficientemente grande, también va a dar sangrado masivo. O sea, tiene los dos patrones de sangrado. Y para colmo, se ha visto que está asociado a infertilidad, porque si por ahí cae el cigoto, se puede perder. Entonces, el submucoso tiene sangrado, infertilidad y también duele. Entonces, tiene toda la clínica desde el inicio. Entonces, sangrado, dolor, infertilidad, submucoso. Ya no se olviden, es el mioma que más sangra, es el mioma que va con coágulos, es el mioma metrorrágico, es el mioma de la infertilidad, es el mioma que usualmente debuta con clínica, ¿ya? No lo olviden. Listo. Sin embargo, la clasificación de mioma es más complejo que eso y lo hemos visto en la teoría. Y como ven acá, tiene números, ¿no es cierto? Entonces, cuando el mioma submucoso está colgando, se llama 0. Cuando tiene menos de la mitad metido en el miometrio es 1. Cuando tiene más de la mitad es 2. Cuando está en contacto es 3. Hasta ahí es submucoso. Luego el 4 ya es intramural, porque está metido. Luego vienen los subserosos. El 5 cuando sale menos de la mitad, el 6 cuando sale más de la mitad, el 7 cuando está colgando por fuera. ¿Listo? Entonces, 5, 6, 7 subserosos, 0, 1, 2, 3 submucosos y el 4 intramural. ¿Ya? Y finalmente el 8 es el parásito. ¿Parásito por qué? Porque está irrigado por una arteria que no es la uterina. ¿Listo? El transmural, el que atraviesa todo, es el 2, 5, porque va desde 2 hasta 5. ¿Ya? Esa es la clasificación FIGO. ¿Y por qué es importante? Porque según la clasificación FIGO viene el tratamiento. ¿Ya? Entonces voy a hacer con otro color. Vamos a hacer con azul oscuro. El mioma 0 y el 1 se tratan por histeroscopía. ¿Ya? Se hace una resección quirúrgica histeroscópica. Del 2 en adelante se hace una miomectomía laparoscópica. Miomectomía laparoscópica. Y solamente los úteros con miomatosis múltiple se hace una histerectomía. ¿Listo? Entonces, mioma 0 y 1, resección histeroscópica. Miomas del 2 en adelante, miomectomías laparoscópicas. Y solamente miomatosis múltiple se hace histerectomías completas. ¿Ya? Eso es importante que recuerden. Muy bien. Observaciones. Cuando una paciente tiene un mioma, correcto, pregunta examen, no se opera. Entonces, el manejo es observación. ¿Ya? No se opera. La gran mayoría de pacientes, sus miomas se observan. ¿Ya? Sin embargo, cuando tienen anemia, tienen dolor, tienen infertilidad, o el mioma es más de 10 centímetros, en todas estas condiciones se opera. Entonces, el tratamiento del mioma quirúrgico es cuando hay anemia, dolor, infertilidad o mayor de 10 centímetros. ¿Listo? Muy bien. Si la paciente no podría operarse por algún motivo, entonces el tratamiento médico o el tratamiento, no quirúrgico del mioma sería la embolización del mioma, de la arteria quirúrgica, o en su defecto los análogos de GNRH en pulso, en continuo, para silenciar el eje y achicarlos. Entonces, las únicas alternativas al manejo quirúrgico de un mioma es la embolización del mismo o la GNRH para silencio hormonal. ¿Está? Bacán. Y finalmente, lo último del repaso, los miomas degeneran, ¿no es cierto? Degeneran. O sea, como son hormonodependientes, cuando se acaban las hormonas, degeneran. Entonces, la degeneración más frecuente es quística, degeneración quística y hialina. O sea, el mioma simplemente se vuelve un hueco o se vuelve hialino. Es típica degeneración del mioma en la mujer de edad fértil hacia el final. O, si es que el mioma no termina así, se